El tema 3 del manual, ya sabéis que sería el tema 2 de la asignatura, es un tema dedicado al razonamiento inductivo. En particular, este tema se aborda uno de los procesos inductivos más básicos, proceso tan básico que da soporte a otros muchos procesos cognitivos más complejos. Es el proceso que conocemos con el nombre de inducción categórica. El tema y el capítulo en el manual está dividido en 3 secciones. Por un lado tenemos una sección dedicada a esa que se conoce como la estructuración conceptual, que no es ni más ni menos que un capítulo dedicado o una sección dedicada a las representaciones mentales de las categorías. En la segunda sección se aborda la combinación de conceptos o la composición de conceptos para construir otros nuevos y más complejos, la combinación a partir de conceptos simples. Finalmente, el tema se cierra con el proceso de categorización, o la inducción categórica propiamente dicha, es decir, con las inferencias de pertenencia categorial. O dicho de otra forma, con esos procesos que nos llevan o nos permiten decidir si un determinado estímulo pertenece o no a una determinada categoría. Este primer vídeo sirve a modo de introducción. Por ello, en este vídeo vamos a definir lo que son las categorías, los conceptos, haremos una breve descripción de los principales enfoques sobre la representación de los conceptos y también trataremos de destacar cuál es la importancia que tiene la inducción categórica para nuestra forma de procesar la información y para nuestra forma de pensar en general. Una buena forma de empezar con el tema es tratando de ver cuál es la relación que existe entre los dos términos que componen el título del tema, en este caso, inducción y categorización. Recordad que en el tema 2 ya vimos cuáles eran las principales diferencias entre inducción y deducción. Una de las características fundamentales de la inducción es que estaba basada en contenidos, es decir, al contrario que la deducción, en la cual podemos perfectamente construir argumentos basándonos en proposiciones abstractas, es decir, proposiciones que podemos referirnos a ellas con una P y una Q y no nos importa cuál es el contenido que subyace a esas proposiciones, qué es lo que dice esa proposición en particular, pues al contrario que la deducción, la inducción sí está basada en el contenido de las proposiciones. Las proposiciones se refieren a objetos, personas, eventos, que muestran relaciones entre ellas. Todos esos aspectos son importantes en el proceso inductivo. Basarse en esos contenidos es crucial para construir un buen argumento inductivo. No existe, por tanto, eso que podemos llamar un argumento inductivo abstracto en el sentido que lo son los de la lógica deductiva. La otra característica que permitía diferenciar bien entre inducción y deducción es que mientras que la deducción permitía de alguna manera revelar información que ya estaba implícita dentro del argumento que se había construido, dentro de lo que son las premisas, ya tenemos unas premisas y a partir de ahí extraemos una información que de alguna forma ya está incluida dentro de esa premisa, aunque no se haya hecho explícita. En el caso de la inducción no era así. En el caso de la inducción realmente podríamos extraer o inferir conclusiones que son completamente nuevas con respecto a las premisas. Y en ese sentido esas conclusiones podrían ser hasta cierto punto infinitas. Podríamos extraer cualquier tipo de conclusión. Evidentemente no todas nos van a parecer igual de bien inferidas a partir de las premisas. Sin embargo, existe un principio en el que podemos considerar que la inducción podría llegar a producir un número ilimitado de conclusiones a partir de una premisa. La realidad es que nosotros, cuando usamos argumentos inductivos, nunca construimos o partimos de un conjunto ilimitado de posibles conclusiones. Todo lo contrario, normalmente nos centramos en algunas que tienen que ver en parte con aquello que se puede derivar de las premisas y aquello que se puede derivar del contenido de las premisas. Y esto nos remite a que nosotros, cuando hacemos argumentos inductivos, nos basamos en nuestra experiencia previa, en cómo ésta ha dado lugar a una serie de conocimientos y a partir de esos conocimientos elaboramos o extraemos las conclusiones. Los conocimientos, en principio, bueno, aquí voy a lo mejor a simplificar mucho y algún epistemólogo lo mismo me criticaría por ello, pero vamos a distinguirlos entre episódicos y generales. Los episódicos son los que hacen referencia a momentos o episodios que ocurrieron en un lugar o en un momento
específico y determinado, y lo general, o los conocimientos generales, aquello que en algunos ámbitos se conoce como conocimiento semántico, o simplemente es ese conocimiento abstraído, no dependiente de un momento temporal o un lugar concreto, sino que se refiere de forma general a las relaciones que existen entre los objetos, las categorías de objetos, y aquí vamos aterrizando en lo que sería el aspecto fundamental de este tema. Nuestro conocimiento hasta cierto punto está organizado en categorías, categorías de objetos o de personas o de eventos, y también en las relaciones que existen entre los objetos, personas o eventos y entre las mismas categorías a las que esos objetos, personas o eventos pertenecen. Por lo tanto, la relación que existe, la primera relación que vamos a ver que existe entre inducción y categorización es que la inducción se fundamenta o se genera en gran parte en base a nuestro conocimiento. Y en este tema lo que vamos a hablar es de aquellos tipos de inducciones que dependen de nuestro conocimiento de las categorías en las que se conforman los objetos, eventos o personas. Todos sabemos lo que son las categorías y lo importantes que son para nosotros. Esas agrupaciones de estímulos que denominamos categorías nos permiten percibir y entender el mundo en la forma en que lo hacemos. De hecho, categorizar es algo que hacemos constantemente. Por lo tanto, una pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué? ¿Por qué formamos categorías? ¿Por qué es importante para nosotros aplicar ese conocimiento sobre categorías en lo que denominamos el proceso de categorización? Bueno, aquí os ofrezco lo que serían 3 de las razones que se suelen dar en relación a la importancia de categorizar. Por un lado tenemos lo que se conoce en el ámbito del aprendizaje como el principio de generalización del estímulo. Este principio viene a decir que los seres vivos tendemos a dar un mismo tipo de respuesta a estímulos que son semejantes, incluso cuando vemos por primera vez ese estímulo. Si ese estímulo es semejante a otro que ya conocemos, entonces ponemos en marcha el mismo conjunto de reacciones o respuestas. Este es un principio, como he dicho, casi universal entre los seres vivos y nos viene a hablar de la importancia que generalizar y de alguna forma categorizar tiene no solo para nosotros, los seres humanos, sino prácticamente para todos los seres vivos, incluso los más elementales y simples. Una segunda razón de la importancia de categorizar es que de alguna forma nos da eficiencia cognitiva, nos permite ser eficientes desde un punto de vista cognitivo. Las categorías están asociadas a las categorías suele estar asociada a una cierta información, la información más típica y predictiva. Por lo tanto, cuando vemos un estímulo y lo categorizamos como perteneciente a una categoría determinada, ponemos en marcha o nos centramos en esa información típica y predictiva e ignoramos de algún modo el resto de la información que nos presenta ese estímulo. Esa capacidad para ignorar y centrarlo en lo que es típico y predictivo nos da eficiencia porque reduce nuestra carga de procesamiento. Necesitamos procesar menos información y de esa forma podemos dar una respuesta de una forma más rápida y eficiente ante el estímulo. La tercera razón que se suele argumentar, especialmente dentro del ámbito más filosófico, es que el mundo de alguna manera ya está organizado, ya tiene eso que denominamos categoría, ya está estructurado en forma de categorías, grupos, y lo que hacemos nosotros es simplemente detectar esa organización, y esa capacidad para detectar esa organización es lo que nos permite desenvolvernos en ese mundo. Por lo tanto, es una razón, podemos entender un poco más filosófica, que admite que hay un cierto realismo en la formación de categoría, en la estructuración del mundo, y que nosotros, al igual que hacemos cuando aplicamos los métodos científicos, lo que hacemos es categorizar ese mundo, extraer esas categorías y hacer esas categorías útiles para nosotros. Muy bien, pues ya tenemos entonces algunas razones de por qué es importante para nosotros formar y utilizar categorías. Sin embargo, hemos de tener también en cuenta que en psicología no estamos especialmente interesados en saber qué es importante para nosotros. En realidad, al igual que en otras ciencias, nuestro interés es en dar explicaciones. En relación a las categorías, hay dos tipos de fenómenos que debemos explicar. Por un lado, tenemos que explicar cómo se forman esas categorías, cómo construimos esas categorías. Esto nos remite a hablar del aprendizaje de categorías
o del desarrollo ontogenético de estas categorías. La otra pregunta, o el otro fenómeno que debemos explicar es cómo utilizamos las categorías. Esto asume que ya disponemos de alguna manera de esas categorías en nuestro sistema cognitivo y lo que nos interesa entonces es saber cómo las utilizamos. Cómo las utilizamos en el propio proceso de categorización o cómo las utilizamos como soporte de otros procesos cognitivos. Tened en cuenta que las categorías sirven de soporte no solo para algunos de los procesos que vamos a ver en esta asignatura, sino también para otros más básicos como puede ser la propia percepción. Aquí en este tema vamos a estar interesados en el segundo tipo de explicación, en la que trata de explicar cómo utilizamos las categorías. Y además lo vamos a hacer desde el enfoque de la psicología cognitiva. Este enfoque ya sabéis que distingue entre dos constructos fundamentales, el constructo que habla de la representación y el constructo que se refiere a los procesos implicados que manejan esas representaciones. Un aspecto importante de las categorías desde el punto de vista psicológico es tratar de averiguar qué es lo que realmente tenemos almacenado en nuestra memoria en relación a las categorías. Es decir, qué tenemos en la mente cuando estamos hablando y utilizando categorías. ¿Qué tipo de representación es la que tenemos de las categorías? Porque recordad que las categorías las podemos entender como el conjunto de elementos o ejemplares que podemos agrupar de una determinada manera. La representación de esa categoría es lo que nos interesa conocer desde el punto de vista de la psicología cognitiva. En general, se suele hablar de que cuando hablamos de representación de las categorías es habitual en psicología cognitiva hablar de conceptos. De ahí que una parte de este tema trate sobre la estructuración conceptual o la estructura de las categorías. Y esto no es ni más ni menos que tratar de averiguar qué tipo de información tenemos representadas en nuestra memoria sobre las categorías. Aquí tenéis esquematizado lo que sería un proceso de categorización, en el que vamos a poner énfasis en destacar lo que serían los tres principales tipos de representaciones que se suelen distinguir en relación a los conceptos. Por un lado tenemos el ejemplar que pretendemos categorizar, que aparentemente pues todos estaremos de acuerdo que podría ser una taza, a pesar de su extraña forma, a pesar de que no es una taza muy típica. Y por otro tenemos, es el estímulo que percibimos, y a continuación lo que tenemos es esas representaciones que de algún modo tenemos en nuestro cerebro o en nuestra mente y que nos permiten identificar a ese ejemplar como miembro de una categoría específica que es la que en este caso nos referimos con el nombre de taza. Los tres enfoques que vamos a ver con más detenimiento en la siguiente diapositiva son los siguientes. Por un lado tenéis una serie de pequeñas frases que tratan de alguna manera de describir propiedades de la categoría. En este caso serían las propiedades de recipiente para beber líquido, más ancho que alto, provisto con un asa. Uno de los enfoques sobre la representación de las categorías, es decir, sobre los conceptos, es que estos están formados por un conjunto de propiedades, definidas quizás de esta forma, que son en sí mismas necesarias y suficientes para categorizar. Es decir, necesarias y suficientes para determinar claramente y sin duda qué es una taza y qué no es una taza. Ese es uno de los enfoques. Hay otros enfoques que compiten en cuanto a sus posibilidades de dar explicación de la representación de los conceptos, que son, por ejemplo, el que veis en la parte superior donde está representada lo que sería una especie de taza ideal, esquematizada. Este es el enfoque que se conoce como el enfoque de los prototipos, y lo que viene a decir es que de alguna manera tenemos un conjunto o unas de propiedades que son relevantes para categorizar, pero que no son suficientes y necesarias. De ahí que se conozcan como enfoque probabilístico. Son unas propiedades que se pueden dar más o menos y que nos permiten clasificar en nivel de grado, no en nivel de todo o nada, la pertenencia o no de un ejemplar a una categoría determinada, en este caso a taza. Ya veremos más adelante las principales características de esta idea del prototipo. Y finalmente, existe otra propuesta sobre cómo representamos los conceptos que viene a decir que más que tener una representación algo idealizada, que sería el prototipo, o un conjunto de propiedades definitorias de lo que sería una categoría, lo que realmente tenemos únicamente en memoria, me vengo a referir,
una representación de diferentes tipos de objetos que se parecen más o menos al que tenemos ahora mismo delante, en este caso a esta especie de taza retrete. Entonces, en lugar de tener propiedades aisladas, lo que tenemos es almacenado esos otros objetos que nos hemos ido encontrando y utilizando previamente. Es a partir del parecido que podamos encontrar entre esos objetos que ya hemos visto previamente y el actual que podemos entonces determinar si pertenece o no a una misma categoría, en este caso a la categoría de taza. Por lo tanto, aquí tenéis ya esquematizado algo que vamos a ver con un poco más de detenimiento a continuación, tratando de ver cuáles son los principales apoyos empíricos para cada una de estas propuestas. Es importante que tengáis en cuenta que todas estas tres propuestas se centran en lo que se llama el enfoque también de las propiedades o el marco de las propiedades. De alguna manera entiende que los conceptos están representados por sus propiedades, sean estas definitorias, idealizadas o las que se pueden extraer de los diferentes objetos o ejemplares que hemos experimentado previamente. Sin embargo, aquí, si os fijáis, hay algo que falta en relación a la forma en la que organizamos el conocimiento. Nosotros no solo tenemos propiedades almacenadas sobre los objetos, sino que además también tendemos a tener relaciones, a guardar relaciones entre las propiedades y también, mucho más importante, relaciones entre los objetos, relaciones de diferente tipo. Entonces, estos enfoques, en principio, se centran en las propiedades y no suelen decir mucho, en general, sobre cómo tenemos estructurado el conocimiento desde el punto de vista de las relaciones entre los objetos, las personas o los eventos. De hecho, nuestro conocimiento sobre las relaciones entre categorías y dentro de una misma categoría de relaciones entre los ejemplares es un conocimiento bastante amplio y variado. Fácilmente somos capaces de establecer relaciones de tipo causal, de tipo funcional, de semejanza, como la que hemos comentado anteriormente, es decir, de parecido entre dos estímulos o entre dos conceptos, de inclusión o incluso otros tipos de relaciones que no caben dentro de esta tipología general que acabo de establecer. Por lo tanto, una cuestión importante para la psicología cognitiva es tratar de determinar hasta qué punto nuestra memoria recoge esa organización del conocimiento, esa organización de nuestro conocimiento de las relaciones que existen entre categorías o entre incluso ejemplares de una misma categoría. En líneas generales, ha habido dos formas de dar respuesta a este tipo de cuestión. Una ha sido el suponer que nuestra memoria de alguna manera recoge una organización relativamente similar a la que nosotros sabemos que existe entre las categorías, es decir, de alguna manera es una memoria que está altamente organizada y estructurada y que de alguna manera esa estructura y organización responde a nuestro conocimiento sobre las relaciones que existen entre distintas categorías. Y otra respuesta ha sido negar este tipo de estructuración, podemos llamarlo de alto nivel, y recurrir a una organización de la memoria mucho más basada en el funcionamiento de nuestro cerebro, del funcionamiento neuronal, que incluye características muy simples y nucleares y una organización muy interactiva de la que permite emerger o de la que de alguna manera emerge el conocimiento que tenemos sobre las categorías y sus relaciones. Este modelo que veis aquí, ahora mismo representado, es un modelo, el primero de hecho, que pertenece al primer conjunto de explicaciones, es decir, aquellas que asumen una organización o una alta estructuración del conocimiento en nuestra memoria. Este modelo en particular, y muchos que le siguieron, puesto que ha sido, digamos, el tipo de relación más ampliamente estudiado, este modelo, como digo, se centra en el estudio de un tipo particular de relación. Son las relaciones jerárquicas entre categorías, es decir, hasta qué punto una categoría es subordinada de otra categoría. Evidentemente, todos rápidamente os daréis cuenta de que este tipo de organización, de alguna manera, nosotros la tenemos o la sabemos reconocer. Y de hecho, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un ejemplar en concreto, como podría ser un canario específico que nos encontramos, sabemos que pertenece a la categoría de canario, pero también sabemos que es un pájaro y también sabemos que es un animal. Lo que este modelo recoge es ese tipo de estructura
ese tipo de estructura del conocimiento que nosotros sabemos o podemos establecer entre las categorías y asume que puede que esté también en nuestra memoria, que nuestra memoria de alguna manera está organizada de esta forma. No es el tema de la organización de la memoria o de lo que se ha dado a conocer la memoria semántica un objetivo fundamental dentro de nuestro tema, pero es importante que tengáis en cuenta que cada vez que nos referimos a organización jerárquica de los conceptos, nos estamos probablemente refiriendo a este tipo de modelos. Este modelo en concreto u otros que se desarrollaron con posterioridad que añadieron algunos supuestos adicionales o cambiaron algunos aspectos para hacerlos hacerlo más compatible con la evidencia que se iba alcanzando. Como digo, lo importante aquí es tener en cuenta que las relaciones entre categorías y conceptos forma parte de nuestro conocimiento sobre los conceptos, que los modelos que vamos a ver están más centrados en ver cómo se representan esos conceptos, es decir, cuáles son las propiedades, las características que definen esos conceptos, pero que al mismo tiempo esos modelos, aunque no son en principio o no proponen en principio una estructura jerárquica concreta, al mismo tiempo tienen que de alguna manera ajustarse a estos otros modelos que sí proponen una estructura jerárquica, una organización jerárquica dentro de nuestra memoria. Esta diapositiva representa de forma esquemática la otra perspectiva sobre la memoria o la organización de nuestra memoria. Recordad, como he comentado anteriormente, que esta perspectiva rehúye de algún modo de la inclusión de un conocimiento altamente estructurado o una organización de los conceptos altamente estructurada en nuestra memoria. Más bien apuesta por lo contrario, por proponer una organización hasta cierto punto caótica, no estructurada, en la que lo que tenemos representado en los nodos son propiedades muy simples, en ocasiones puede que sean los propios estímulos o objetos con los que hemos ido teniendo experiencia en el pasado, y que se relacionan de sí simplemente por su fuerza de asociación, de coocurrencia. Es decir, es una perspectiva en la que las líneas no representan relaciones que podemos denominar de alguna forma como de tipo causal, de tipo funcional o de inclusión, como hemos visto anteriormente, sino que son simplemente reflejos de la fuerza asociativa que hay entre las propiedades representadas por esos nodos. De esta forma, esta perspectiva lo que trata es de definir el proceso de categorización basándose en una estructura de memoria posiblemente más realista desde un punto de vista neuronal, pero también al mismo tiempo muy poco organizada o estructurada. En el caso que tenemos aquí representado es el de un estímulo, que podría ser claramente, o es un ejemplar de gorrión, y entonces el sistema lo que hace es procesar las diferentes propiedades de ese estímulo que actualmente tenemos presente, ver cómo se asocian, se activan aquellas que se asocian fuertemente con esas propiedades, y el resultado es que de todo ese patrón de activación lo que surge es algunas características que nos permiten finalmente llegar a categorizarlo de la forma en que queramos categorizarlo en ese momento. Según este sistema es flexible para que podamos categorizar este mismo estímulo como gorrión o como perteneciente a la categoría supraordinada de pájaro. Pero todo ello sin recoger dentro del sistema una representación explícita de estas relaciones de subordinación. Ya veréis al final de este tema que estos modelos, las redes conexionistas, han tenido o se han usado bastante para explicar el proceso de categorización, como un modelo alternativo a otros modelos que tienden a asumir una mayor estructuración de nuestro conocimiento en memoria. Hasta aquí hemos estado hablando entonces sobre las representaciones de las categorías, es decir, sobre los conceptos, y cómo estos incluyen información relacionada con las categorías, con el conjunto de objetos que componen la categoría y con las relaciones que se establecen entre las categorías. Hasta ahora no hemos dicho nada, sin embargo, sobre las funciones de los conceptos, y es que los conceptos dan soporte a otros procesos cognitivos que son muy importantes para nosotros. En general se suelen dividir dos tipos de funciones o procesos cognitivos que dependen de los conceptos. Por un lado estarían los que se relacionan con la categorización y por otro lado estarían los que se relacionan con la comunicación. Los relacionados con la categorización, pues, son procesos que dependen precisamente de eso, de la categorización de un objeto como perteneciente
a una categoría determinada. Ya hemos dicho que esa categorización, ese proceso de categorización, depende de esas representaciones mentales que llamamos conceptos. En su momento, cuando estuvimos hablando de por qué realmente categorizamos, ya indicamos que las categorizaciones nos permiten reaccionar de una forma rápida ante un determinado estímulo, reconociendo aquello que es relevante para nosotros en un contexto dado. De hecho, de una forma más general, podemos entender que la categorización nos permite comprender el estímulo y al mismo tiempo hacer predicciones sobre ese estímulo y la situación en la que estamos. Por ejemplo, aquí tenéis representado de forma gráfica lo que podría significar que de pronto reconociésemos que un objeto que tenemos ante nosotros es un teléfono. Supongamos que tenemos la necesidad de llamar y que el teléfono no los hemos encontrado en la calle y entonces evidentemente desde que lo categorizamos como teléfono pues nos empiezan a surgir una serie de informaciones, empezamos a hacer inferencias relacionadas con esa categorización, es decir, sacar información que pertenece a esa categoría, la categoría de teléfono móvil en este caso, para usarla en el contexto en el que estamos para tratar de resolver nuestra propia situación. Imaginaros que necesitamos llamar, pues entonces nos empezaremos a preguntar, pues quizá pueda llamar porque esto es un teléfono móvil, a lo mejor si no puedo enviar un SMS, después me pregunto, oye, pero ¿tendrá batería? Porque a lo mejor si está aquí abandonado es que no funciona, no tiene batería, o a lo mejor aunque funcione tiene un código secreto. En fin, empezamos a elaborar y a construir, a hacer numerosas inferencias a partir de la percepción y la categorización del objeto. Eso sería una forma de ampliar nuestra comprensión y al mismo tiempo predecir qué poder hacer con ese objeto. Esto es una función fundamental de nuestro sistema cognitivo que depende de forma directa sobre la categorización, porque es la categorización la que trae esa información. En relación a la comunicación, pues el papel fundamental de los conceptos es que los conceptos asocian al significado de las palabras y que el hecho de que nos podamos entender unos con otros depende de que las palabras signifiquen lo mismo para todos. En la medida en que una palabra tiene significados distintos, realmente puede haber algunas confusiones, como esta que veis representadas aquí en la parte derecha de la diapositiva. Es posible que alguna persona en algún momento, cuando empezaron a aparecer lo que serían los teléfonos móviles o los teléfonos inteligentes, pues en su cabeza solo tuviese la idea de teléfono asociado al teléfono clásico. No creo que sea el caso de la mayor parte de la gente más joven, pero es algo que seguramente sufrió en algún momento la gente más mayor. Entonces, cuando por primera, si dos personas, una más joven y una más mayor, empezaron a hablar sobre el teléfono y dijeron, teléfono, pues si unos estaban pensando ya directamente en el teléfono móvil y otros todavía siguen anclados en otra representación un poco más anticuada de lo que es el teléfono, pues evidentemente puede ser que se entendieran solo de forma ligera, podría haber alguna confusión. En general, nuestros significados, como podéis imaginar, pues son compartidos, salvo cuando estamos hablando en una lengua que desconocemos, pero en general los conceptos que están asociados a palabras son más o menos compartidos, aunque evidentemente no son exactamente iguales y pueden dar lugar a ciertas situaciones de confusión. En cualquier caso, ese significado compartido, esos conceptos asociados a las etiquetas verbales, son la base sobre la que nos podemos comunicar unos con otros. En la siguiente diapositiva vamos a elaborar un poquito más sobre algunas otras funciones asociadas con la categorización o con la comunicación que cumplen los conceptos. Por ejemplo, una de las funciones a las que da soporte los conceptos y en particular su función relacionada con la categorización es la de el razonamiento, es decir, la de establecer inferencias que se adoptan en función de nuestro conocimiento de cómo se pueden relacionar las categorías. Es decir, establecer relaciones entre categorías partiendo de nuestro conocimiento de dichas categorías. En este sentido, podemos embarcarnos tanto en razonamiento o inferencias de tipo deductivo como en inferencias de tipo inductivo, apoyándonos en esta idea de categorización. Las de tipo deductivo, sobre las que veréis bastante más cuando tratéis el tema del razonamiento silogístico, pues las de razonamiento deductivo pueden tener una forma como la que veis aquí representada en este ejemplo, ¿no? Todos los gorriones tienen xilema, he puesto xilema en cursiva porque es algo inventado en principio, no sabemos muy bien lo que es, vamos a suponer que puede ser una enfermedad, por ejemplo. Este pájaro es un gorrión, este pájaro tiene xilema. Esto es un razonamiento deductivo que partimos de nuestro conocimiento de que todos los gorriones tienen una característica en particular
y nos permite llegar a que a un ejemplar concreto lo categorizamos de esa forma y evidentemente entonces debe tener esa propiedad. En realidad, planteado de esta forma, es muy parecido a otros tipos de categorizaciones que hemos visto antes, como por ejemplo cuando hemos dicho que la categorización nos permite predecir y traer información y hacer inferencias nuevas sobre el elemento. Ya veréis en el tema de razonamiento silogístico cómo este tipo de deducción son realmente pues unos razonamientos que se pueden hacer más elaborados, incluyendo más cuantificadores y relaciones entre categorías más amplias, no entre ejemplares de una misma categoría. Por otro lado, también nos podemos embarcar en razonamientos de tipo inductivo basándonos en nuestro conocimiento sobre las categorías. Así, por ejemplo, podemos hacer un razonamiento como el que tenéis aquí. Los gorriones tienen xilema. Ya lo habíamos dicho antes, aquí hemos omitido lo de todos, pero bueno, se puede entender que son todos los gorriones de los que tenemos conocimiento. Y la conclusión sería, entonces los petirrojos también quizás tienen xilema. Este es un razonamiento inductivo porque no es necesario, no se establece necesariamente el hecho de que los petirrojos tengan xilema por el hecho de que las tengan los gorriones. ¿Qué ocurre? Que partimos de nuestro conocimiento de que los gorriones y los petirrojos ambos son diferentes categorías de pájaros, pero son muy parecidas entre sí. Entonces, si uno tiene algún tipo de enfermedad, es posible que lo pueda tener el otro. O si alguno tiene un tipo de propiedad, es posible que lo pueda tener el otro. Aquí está claramente basado en nuestro conocimiento de las categorías el proceso inductivo que nos lleva a proponer tentativamente que los petirrojos también tienen xilema. Un último ejemplo que podéis representado también aquí es uno en el que añadimos otra premisa. Entonces tenemos los gorriones tienen xilema, los petirrojos tienen xilema y los pingüinos tienen xilema. En este caso, la conclusión se supone que es los pingüinos tienen xilema. No está tan claro, quizá no nos parece un argumento tan fuerte porque sí que es cierto que gorriones y petirrojos se parecen mucho entre sí, pero los pingüinos ni viven en el mismo hábitat ni se parecen mucho a los gorriones y los petirrojos. A partir de nuestro conocimiento sobre estos tipos de pájaros, estas categorías de pájaros o de aves, pues podemos decir que quizá este argumento no es lo suficientemente fuerte o podemos decir que no nos parece que la inferencia los pingüinos tienen xilema sea una inferencia adecuada o fuerte a partir de las dos premisas que tenemos delante. Los gorriones tienen xilema y los petirrojos tienen xilema. En definitiva, nuestro conocimiento de las categorías y de las relaciones que existen entre ellas nos permiten hacer inferencias nuevas de tipo deductivo y de inductivo y nos permiten alcanzar conclusiones que no estaban en principio dentro de nuestro propio conocimiento de las categorías y que nos permiten por tanto ampliar nuestro conocimiento. Más allá del razonamiento, la categorización basada en conceptos también da soporte a otros procesos cognitivos que son muy importantes para nosotros. Por un lado tenemos, por ejemplo, la solución de problemas. En la medida en la que somos capaces de identificar determinados tipos de problemas como pertenecientes a una categoría similar de problemas para las que ya conocemos una solución, pues en esa medida vamos a ser mucho más rápidos y más eficientes a la hora de resolver dicho problema. Esto es algo que ocurre fundamentalmente entre los expertos, que en determinados temas suelen tener un amplio conocimiento distribuido en categorías sobre diferentes formas de resolver o actuar ante los problemas. Por ejemplo, los jugadores de ajedrez, que son expertos, tienden a formar su conocimiento sobre las partidas en categorías de movimiento, a partir de las cuales cuando identifican un tipo de movimiento como perteneciente a esa categoría, empiezan a extraer información relacionada con otros movimientos similares en orden, con el objetivo de solucionar en su momento el problema, es decir, de jugar, ¿no? De seguir avanzando en el juego con el objetivo de ganar la partida. Esto no solo ocurre en el ajedrez, sino, como digo, en cualquier situación en la que los expertos se tienen que enfrentar de forma habitual a problemas para los que ya tienen un amplio conocimiento formado y distribuido en categorías. Los médicos mismamente pueden también hacerlo de esa forma. Por otro lado, la categorización y la categorización basada en conceptos también apoya o da soporte al aprendizaje y da soporte a un aprendizaje muy característico que es el aprendizaje nuevo sobre la misma categoría. Nosotros ya podemos tener un concepto formado, pero cuando vemos un ejemplar nuevo que lo categorizamos como perteneciente a una determinada categoría y que incluye una propiedad que no estaba inicialmente considerada dentro de esa categoría, pues hacemos o nos embarcamos en un proceso de
aprendizaje, en el sentido que actualizamos nuestro concepto, nuestra representación de la categoría, añadiendo esa información nueva. Por ejemplo, imaginaros que, bueno, ahora ya todos sabemos prácticamente que los teléfonos móviles también tienen una linterna, pero imaginaros que por primera vez os encontráis con el caso de que habéis comprado un teléfono móvil y descubrís que tiene una linterna. A partir de ahí podéis seguramente modificar vuestra idea de teléfono móvil e incluir entre las cosas que muy posiblemente traen muchos teléfonos móviles el tener una linterna. Y esto sería una forma de ampliar nuestro conocimiento sobre la categoría, y también es una forma que nos indica que los conceptos no son entidades fijas, que no son inamovibles y que se aprenden de una vez por todas, sino que realmente nuestro aprendizaje sobre el concepto, sobre las categorías, es continuo, al igual que es nuestro conocimiento. Siempre se va ampliando de alguna manera y va modificándose con el tiempo. Muy bien, pues estas serían entonces las últimas dos funciones que vamos a tratar en relación a la categorización. Para terminar con este vídeo, vamos a elaborar un poco más sobre el otro conjunto de procesos que se benefician de los conceptos o que dependen de los conceptos. Hablamos de ese conjunto de procesos que tienen que ver con la comunicación. Ya comentamos que dentro de la comunicación es muy importante el hecho de que compartamos significados, si no, no nos podríamos entender cuando estamos hablando. Las palabras hacen referencia a esos significados y esos significados se tienden a identificar con los conceptos. Por lo tanto, de alguna manera, nuestra comunicación se debe al hecho de que compartimos conceptos más o menos, que son más o menos similares, lo justo y necesario como para que nos permita comunicar. Sin embargo, la función dentro de la comunicación de los conceptos no se limita solo a este hecho de compartir significados asociados a palabras, sino que ya sabéis que la comunicación humana es muy compleja y está formada por expresiones nuevas, mucho más largas que el uso simple de palabras, y que implica la combinación de muchos conceptos en una misma expresión o frase. De hecho, esta es una característica fundamental de nuestro pensamiento, la composicionalidad, es decir, la capacidad para construir situaciones, eventos a partir de la combinación de conceptos, es decir, construir significados nuevos, dinámicos, a partir de la combinación de conceptos. Esas expresiones nuevas pueden ser de cualquier tipo y todas, como veis, implican que sabemos algo sobre los conceptos, es decir, sabemos el significado de las palabras. Déjame el teléfono para llamar al fontanero, por ejemplo, esa frase, o los conceptos son las representaciones mentales de las categorías. En estas frases podéis ver que hay conceptos y que hay otras palabras que no nos llaman o no nos llevan directamente a un concepto determinado, pero que sí nos sugieren algún tipo de acción o función. Esas son las palabras gramaticales, ¿no?, que nos sirven, que apoyan nuestro conocimiento gramatical y que permiten que construyamos este tipo de expresiones complejas, nuevas, que a lo mejor no la habíamos escuchado nunca tal cual y que sin embargo podemos entender perfectamente. Parte de que la podamos entender perfectamente tiene que ver con los conceptos y con la capacidad para poder combinar estos conceptos y generar significados nuevos. En uno de los vídeos siguientes vamos a tratar un aspecto muy importante en este tema, en el capítulo 3 del manual, que es la composición o la combinación de conceptos. Lo vamos a tratar de una manera muy simple, no la que tiene que ver con la comprensión de frases complejas o relativamente complejas como lo que habéis visto aquí, sino la que tiene que ver con la combinación de solo dos palabras, tipo perro policía, bicicleta montaña, zapatos cebra, etc. Es como la parte preliminar a las composiciones más complejas en las que ya interviene la gramática. La idea es estudiar cómo dos conceptos diferentes se combinan y dan lugar a un significado nuevo que parte del compartido, pero es diferente. Además, es importante, ya para finalizar, que tengáis en cuenta que esta capacidad para combinar evidentemente nos dota de una gran creatividad, hasta el punto de que esa capacidad para combinar conceptos pues genera conceptos nuevos, ideas nuevas, que posiblemente antes no estaban. Algunas ya las usamos porque las conocemos muy bien, como perro policía, pero seguramente que hubo una primera vez que a alguien se le ocurrió la posibilidad de combinar esas dos cosas, esos dos conceptos, al igual que bicicleta de montaña, pero en muchas ocasiones podemos embarcarnos en conceptos nuevos, y lo hacemos muchas veces de forma creativa, y hablas, por ejemplo, de zapatos cebra. No sabemos muy bien qué podemos decir, pero quizás son unos zapatos que tienen una serie de rayas similares a las que tiene la cebra, o algo por el estilo.
Sin embargo, lo que quiero destacar aquí es que la combinación de conceptos, esa capacidad para la composición del pensamiento, a través de combinación de conceptos, nos dota de una gran creatividad y por lo tanto no solo da soporte a la comunicación, sino también a nuestra propia creatividad. Bueno, pues con esto terminamos en este vídeo y los siguientes vídeos ya abordan de forma más directa los aspectos específicos recogidos en el capítulo 3 del manual.